Crónicas capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Cómo dice? Oyendo los enemigos de Judá y los de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Siguiente. Y vieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, ¿qué les dijeron? Edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Sirio, rey de ¿qué? De Persia. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que ¿qué? Y versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Desde un principio, Dios muestra que es un proceso de restauración. ¿Qué será un proceso de restauración? Si Dios habla en este año en el tema de restauración, es porque hay algo que está ¿qué? Desquebrajado. Es porque hay algo que está roto. Yo no voy a restaurar algo que está bueno, ¿o sí? ¿O ustedes sí lo hacen? ¿Cierto que no? Ustedes restauran algo que está ¿qué? Dañado. Pues el Señor nos vino hablando el año pasado acerca de sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Entonces, antes para uno poder entender y comprender qué es restauración, uno tiene que tener temor. Porque si no hay temor, pues simplemente no hay conocimiento de Dios. Entonces yo no sé qué me van a restaurar. Sí, vamos a hablar de restauración, pero ¿qué? ¿Qué le van a restaurar? Mucha gente piensa que no, es mi hogar porque hace 30 años se dilató y ya el Señor va a restaurar mi hogar. ¿Será eso? Porque si el Señor hablaba de sabiduría, que es conocimiento, que es temor, entonces Dios no está empeñado solamente en restaurar su hogar, sino en restaurar el conocimiento de Dios en su mente. Amén. Porque es la única manera que nosotros podemos comprender por qué las cosas sucedieron. Y no vamos a empezar a echarle culpa a nadie. Porque cuando uno entiende y comprende por qué pasaron las cosas, uno ya no busca culpables. Uno busca es humillarse delante de Dios para que Él tenga misericordia. Amén. ¿Cierto? Eso es empezar a comprender qué es lo que verdaderamente se refiere al tema de restauración. Esta noche el Señor me permite compartir con ustedes esta palabra que he titulado Volviendo a ser uno con el Padre. Volviendo a ser uno con el Padre. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera restauración. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Un hogar, cuando se dilata, cuando se rompe, tanto la comunicación de los padres a los hijos y los esposos, ¿qué hay? Una separación, ¿cierto? Se rompe, se corta la comunicación de padre e hijos, hijos padre y esposos. Entonces, cuando hay una ruptura, es porque falta entonces un proceso de ¿qué? Restauración. Pero eso no es como de pronto lo pinta la humanidad, que un chocolatico, que llegó el mes de la madre, no, porque eso son tradiciones y eso son solo hojas con las que se tapó Adán y Eva. ¿Se acuerda que cuando ellos cayeron, cuando Adán y Eva cayeron, se rompió? ¿Qué se rompió? La comunicación entre ¿quién?
ellos y el Padre. Y si se rompe la comunicación entre ellos y el Padre, imagínense cómo sería ese hogar después. Se rompió esa comunicación. Eso es lo que pasa hoy en día con muchos hogares. Y no solamente hablemos lo de los hogares, sino en cualquier área de nuestras vidas. Puede ser en la parte económica, cuando hay una ruptura económica, que usted está endeudado hasta los dientes, cuando hay una ruptura laboral, que ya le echaron del trabajo y nada. Ahí es donde uno tiene que clamar es a Dios, no buscar las arandelas, porque mucha gente busca son las arandelas. ¿Para qué? Para colgarse como micos, porque los únicos que se cuelgan sobre los palos, ¿quiénes son? Los micos. Y nosotros no somos micos, nosotros somos hijos de Dios, y por tal razón debemos comprender que debemos es volver al Padre. Por eso dice volviendo a ser uno con el Padre. Entonces, al respecto, quiero que miremos nuevamente. Vamos a mirar el versículo 1 de Esdras. Dice, cuando los enemigos de Judá, ¿quiénes serían los enemigos de Judá? Primero vamos a comprender algo. Vamos a mirar acá historia, un poquito. Esta noche vamos a mirar algo muy cortico de historia. El reino de Israel, como tal, las 12 tribus, estuvieron en una solo hasta el rey Salomón. ¿Sabían ustedes eso? Hasta el rey Salomón era uno solo, era un solo pueblo, era una sola nación, era una sola cultura, y tenían un mismo pensamiento. Hasta esa época del rey Salomón, porque ya después de que viene el rey Salomón y hace muchas cosas que la palabra lo había prohibido en su entorno, en su momento, que decía, no te unirás a otras mujeres, no vas a hacer pacto con ningún otro hombre que no sea de tu pueblo, de tu tierra. Él hizo todo lo contrario. Entonces por eso el pueblo de Israel, después de que Salomón falla, se deja llevar su corazón hacia inclinarse hacia otros dioses. ¿Por qué? Porque como tenía mujeres de todos lados y esas mujeres le exigían que tenía que hacerle un altar a su Dios, y pues él por como dicen por ahí, por buen marido, entre comillas, porque eso no es un buen marido. Un buen marido no es el que le sigue la corriente todo lo que diga, mijita, pues metámonos un tiro, bueno, hagámosle. No, un buen marido o una buena mujer es aquel que siempre lo va a llevar a la presencia de Dios. Pero en este caso, él se dejó llevar. ¿Por qué cree que dice la palabra que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos? ¿Cierto? Entonces, Salomón dejó de ser uno con quién y se convirtió uno con quién, con dioses ajenos, con el pueblo, con sus mujeres. Adán dejó de ser uno con quién y se convirtió uno con su mujer, y por eso fue que cayó. ¿Por qué? Porque la mujer dejó de ser uno con su marido y se unió a través de un pensamiento ¿con quién? Con la serpiente, y por eso fue que cayó. ¿Estamos entendiendo y captando por qué vamos a mirar esto? Dice, oyendo los enemigos de Judá y los de Benjamín. Entonces, cuando habla de Judá y de Benjamín, está hablando de ¿cuántas tribus? 2. Y entonces, ¿dónde están las otras 10? Ahí ya está dividido el reino. Entonces, el reino se divide en dos secciones. En dos secciones. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se van, ¿cuántas tribus? 10. Hago así porque, ¿cierto? 10. Se van 10 tribus. Y el reino del sur se van, o sea, Judá y Benjamín. Ponle cuidado a esto. ¿Por qué aquí no se menciona las otras 10 tribus? Porque ellos están en el cautiverio. Ellos están como dominados. Pero estos dos, como se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, Dios guarda ese restico. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando el rey Ciro permite que vuelvan a construir ¿qué? El templo. O sea, restauración.
Nunca va a haber restauración si no hay obediencia a Dios. Por más que vengas a la congregación, dése cuenta, 10 tribus de Israel no están acá. No están. Solo se nombra 2. Pero por amor a esas 2 tribus, Dios tiene misericordia ¿de quién? De las otras 10. Lo mismo pasa. Tú no estás aquí de casualidad. Si tú estás aquí es porque Dios quiere restaurarte y va a tener misericordia de ti y de tu casa. Ay, pero es que ellos no están aquí, ahorita está el marihuanero por allá en la calle. Déjelos. Usted solamente ocúpese, no se preocupe, ocúpese por estar bien delante de Dios y Dios se encarga de lo demás. Eso es lo que estaba sucediendo acá, mira. Entonces, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, versículo 2, mire lo que dice, versículo 2, dice, ¿vinieron a quién? Zorobabel es el rey de ese momento, del reino del sur, o sea, de las 2 tribus. Pero vinieron a él, ¿a qué? Mire, vinieron a él, ¿y a quién más vinieron? A los jefes de las casas paternas. En pocas palabras, les resumo, vinieron a los patriarcas. O sea, vinieron a los principales. En este caso, vino Pepito Pérez a hablar con los líderes de la comunidad. ¿Sí me hago entender? Algo así sucedió en ese momento. Dice, vinieron y les dijeron, edificaremos con vosotros, póngale cuidado a esto, los enemigos. ¿Lo leíamos o no lo leíamos en el primer versículo? Los enemigos de Israel dijeron ahí, edificaremos con vosotros porque como vosotros, ¿qué dice? Oh, los enemigos también buscan. Se cumple la palabra. Ah, sí, los demonios también. Ahí se está cumpliendo ya esa palabra. Entonces póngale cuidado a esto. Ya Dios nos está empezando a enseñar algo acá. Y es que no se trata de construir por construir. Se trata de construir a la manera de Dios. Tú tienes que alejar a ese enemigo, no a la persona, a ese enemigo para que pueda ser restaurada su vida. ¿Cuál es ese enemigo? Eso que todavía usted guarda en su corazón, ese rencor por el Pepito Pérez, porque esto, ay, pero gloria a Dios porque yo ya perdoné, pero es que ese sinvergüenza, que Dios lo perdone. A ver, así no se construye, porque está haciendo aquí como construir con sus enemigos. Y Dios quiere es algo completamente nuevo. Habla de el nuevo nacimiento. No habla ahí algo con parches. ¿Se acuerda que la palabra nos enseña algo muy bonito que dice que Dios no echa vino nuevo, porque si no el odre se echa a perder y el vino se pierde? Pues es lo mismo. Aquí estaba sucediendo algo similar. El pueblo de Israel, por orden del rey Ciro, que en ese entonces era el rey de Persia, da la autoridad, da la autorización. Bueno, ustedes vayan y reconstruyan nuevamente el templo. ¿Listos? Pero ¿qué pasa? Se les presenta el primer obstáculo. Por eso en esta noche, que Dios traiga a su memoria qué obstáculo se le está viniendo o que de pronto se le ha presentado. Ese obstáculo es su enemigo, que le dice, tranquilo, construyamos, yo también busco a Dios. Ahí está pasando eso. Pero mírelo, voy a volver a leerlo. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar a Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas, o sea, las casas patriarcales de Israel, dijeron, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? No nos conviene.
Hoy el Señor a alguien le dice, hay algo que no te conviene y tú quieres ser restaurado, pero hay algo que no te conviene. Ay, Señor, pero es que ese amiguito, esa amiguita está en parce conmigo, por favor tráemela. Y el Señor te dice, te voy a restaurar, pero eso no te conviene. Estamos entendiendo hacia dónde nos lleva la palabra y sobre todo por qué el proceso de restauración en el cual nos quiere meter Dios. Porque Dios no va a restaurar algo en el cual te va a volver atrás. Eso era lo que pasaba aquí. Los enemigos de Israel, póngale cuidado, ¿por qué adoraban primeramente al Dios de Israel? Históricamente se habla que los enemigos de Judá o de Israel como tal, ellos empezaron a comprender ¿qué? Temor. ¿Por qué? Porque veían las cosas que pasaban con el pueblo de Israel. Empezaron a contarse lo que pasó en Egipto, las plagas. Entonces ellos dijeron, uy, ese es un Dios todopoderoso. Hay que temer, hay que ofrecer sacrificios, como lo dice ahí. Pero ¿qué pasa? Ellos seguían en su idolatría. En pocas palabras, en una sola casa podían existir hasta 4 dioses. Por eso Zorobabel recibe discernimiento y dice, no nos conviene edificar con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura y adoramos a un solo Dios, pero ustedes adoran al Dios del cielo, al Dios de la luna y también al Dios de nosotros. Pero Dios dice en su palabra que solo honrarás a Jehová tu Dios, solo uno. ¿O no está escrito en la palabra que nadie puede servir a? Ahí está clave, ahí está empezando a hablar. Entonces dice acá, edificaremos con vosotros a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro. ¿Rey de qué? Rey de Persia. Mira esta frase tan hermosa que el Señor me regalaba: todo lo que me lleva al éxito siempre tendrá un obstáculo. O sea, todo lo que quiero yo emprender y que me va a llevar a las alturas va a tener ¿qué? Obstáculo. Siempre, siempre. Jesucristo, pongamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Jesucristo vino a la tierra para volver al Padre. ¿Que se le presentaron? Obstáculos. Miremos otra historia. Miremos David, para llegar al reinado, ¿que se le presentó? Obstáculos. Miremos otro hombre, Noé. Miremos otro hombre, Noé. Para dejar huella en la tierra, ¿qué se le presentaron? Obstáculos. ¿Cierto? Muchos se le burlaron. Miremos otro hombre del nuevo pacto, Pablo, del nuevo pacto, Pablo. ¿Qué se le presentó? Obstáculos. Hombres que quieren marcar la diferencia y que quieren llegar al éxito, siempre se les va a presentar ¿qué? Obstáculos. Entonces el proceso de restauración no es ay Señor, restaurame y ya. No. Te voy a restaurar, pero se le van a presentar ¿qué? Obstáculos. ¿Cuál fue el primer obstáculo que se le presentó aquí a Judá y a Benjamín para restaurar el templo? ¿Qué? El primer obstáculo, ¿cuál fue? Sus enemigos. A este tiempo nuestros enemigos no son de qué, de carne ni de hueso. ¿Sabe cuáles son sus enemigos? Sus pensamientos. Eso es lo que llamamos mundo. ¿Qué es mundo? Un sistema de pensamientos que no va conforme a la voluntad de Dios. Pero el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, esos pensamientos, que por amor a nosotros se entregó a su único hijo, y por eso dejó escrito a través de Pablo allá en Romanos
capítulo 12, versículo 1 y 2, si no estoy mal, dice que ¿qué? Renovaos en vuestra manera de pensar. Esa es la restauración que Dios trae para este año. Porque ya tú no puedes seguir pensando como pensabas el año pasado. Ya no tú puedes seguir pensando mal hacia aquel que te paga mal. Porque es lindo y bonito pensar uno bien del pastor Martín. Ay, porque él es tan cariñoso. Ay, porque lo exhorta. Es muy lindo, pero ¿será que usted piensa lo mismo con el panadero, con el lechero, con el que está afuera, con el que te madrea, con el que te insulta? Eso es lo que Dios quiere restaurar, iglesia. Dios, porque mucha gente cuando, ay, el proceso de restauración, entonces ¿qué? Ay, voy a recibir ahora sí el carro que perdí. Voy a recibir la casa. No, 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 no. No se ilusionen, para eso ahorre, mijo. Para eso trabaje. Para eso ¿qué? Esfuércese. Para eso deje comer tanta galguería. ¿Sí? Cómprese una alcancía. Si quiere un carro, ahorre. Sí, porque Dios no viene a restaurar cosas materiales. Dios lo que va a restaurar en nosotros es lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos uno con Él. Y siendo uno con Él, ¿sabe qué dice la palabra? Pídeme y te daré por herencia que ahí está. Él no va por cosas pequeñas. Un carro para el Señor es una cosa pequeña, es algo mínimo. Un trabajo, una familia, un hogar, es algo que mínimo. Pero esto es algo muy grande. Esto es algo muy grande. Esto es algo muy grande. Tan grande es que Dios dijo en su palabra que esta es la que nos acerca al reino o nos acerca ¿a dónde? Al infierno. Imagínense. Un carro por mucho lo lleva a Santa Marta. Y de ahí, si lo va a llevar al exterior, échelo en barco. ¿Sí o no? Ah, bueno. Entonces, viendo acá, mire el versículo 4. Mire el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué dice? Intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que ¿qué? Ay, ay, ay. O sea, esos enemigos, no solamente si tú no les haces caso, ellos no se quedan quieticos. Ellos van a seguir insistiendo. Ah, como no quieres edificar conmigo, entonces tampoco lo voy a edificar, lo voy a dejar edificar así como así, tan fácil. Históricamente se habla que ellos empezaron a construir, pero después, cuando llegaron a este punto, dejaron de construir. Imagínese usted, vámonos a esa época. Espiritualmente hablándolo, vámonos a esa época, estando aquí en este 2019. Este pueblo se reúne a edificar y de un momento a otro llega una carta del mismo rey que les dio la autorización diciéndole ya no van a edificar. ¿Por qué? Porque me dieron queja de ustedes, que ustedes son un pueblo terco, son un pueblo rebelde, que de ustedes han salido reyes poderosos y yo no quiero perder. ¿Sabe qué se movió en ese momento? Poderes políticos. Lo que hoy en día vemos, que uno entra a trabajar y viene otro y le hace la traquiñuela. No, hermano, ya el contrato ya no es para usted. ¿Pero qué pasó? No, dejemos así. Ahora vámonos a lo espiritual. ¿Tú quieres emprender algo? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres borrar? Pero de pronto esa misma persona que te ha hecho daño vuelve y te restriega. ¿Tú qué vas a decir? Tú lo vas a mirar así a la cara, a los ojos y le dices gracias, siempre te voy a amar, o le vas a decir adiós, porque ni siquiera tienes la valentía de mirarlo a los ojos y decirle las cosas de frente, sino te quejas con Dios y le dices Señor, ¿hasta cuándo? ¿Ha pasado o no ha pasado?
No, aquí no pasa, eso pasa en otros países y en otras mentes. Pues en mi mente también pasa eso. En mi mente pasa eso, que suele suceder que uno está metido con Dios, quiere edificar, quiere construir, quiere perdonar, y da la casualidad que el mismo Dios de paz, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, permite que venga esa persona y le desbarate sus sueños. Ahí se cumple la palabra de Dios cuando Jesús dijo que el hombre que es prudente edifica la casa sobre la roca, no sobre la arena. ¿Se acuerda que este domingo el Señor nos permitía escuchar a través de su palabra, por medio del pastor Martín, algo muy específico? Que mire quién, cómo sobreedifica, si sobre heno, hojarasca, ¿cierto? Sobre aquello que es simplemente paja, lo vano, lo que simplemente el Señor dice, vamos a ponerlo a prueba, a ver, ¡pum!, salió una humarada y usted quedó como los indios, solo mirando hacia el cielo a ver el chorro de humo. Pues literalmente nosotros, los hijos de Dios, la verdadera edificación se hace es a través de ¿qué? Que es la roca. Por eso Dios nos ha llevado en un proceso de ¿qué? Meditación. ¿Para qué? Para que usted construya el altar a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted construya el altar a Dios. No el altar para su esposa, no el altar para su carro, no el altar para su hogar. No, el altar para ¿con quién? Para con Dios. Y para poder construir el altar para con Dios, no es con rezos, porque una cosa es rezar y otra cosa es orar. Y la mayoría, por no decir que casi el 90% de los que se congregan en comunidades cristianas que dicen que son cristianos, lo que hacen es rezar. ¿Y qué es rezar? Es repetir. Y sobre todo, esa repetición se convierte en un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Solo yo y usted me escucha. Solo yo y usted me escucha. Entonces se derraman en retálidas diciendo Señor, 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 Señor. Y a los 2 meses vuelven otra vez con su mismo Señor, Señor, Señor. Cuando muy bien claritamente dice Dios que Él responde es a su. Ahora, quiero aclarar algo. ¿Cuántos creen que Dios es omnipresente? ¿Qué es omnipresente? ¿Qué es omnipresente? ¿Que está en dónde? Ah, bueno, está en todo lugar, ¿cierto? ¿Qué es omnisciente? ¿Que todo qué? Ah, bueno, estamos bien, que todo lo sabe. ¿Cómo se cumple esa palabra? Dice la palabra de Dios que ni siquiera ha llegado a mi pensamiento lo que le voy a pedir a Dios y ya Él lo, ¿cierto? Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. O sea que ¿qué? Que todo lo puede, no le queda nada grande a Él, porque ese es el Dios vivo, ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios en el cual hoy estamos escuchando su palabra. Entonces, ese Dios, como es omnisciente, todo lo sabe, ¿yo qué le voy a repetir? Si ya lo sabe, yo lo único que tengo que es hablar es su lenguaje. Su lenguaje. ¿Por qué? Porque su lenguaje no está diseñado. Óigase bien, ¿qué dije yo? ¿No está qué? El lenguaje de Dios no está diseñado para lo material. El lenguaje de Dios está diseñado es para lo espiritual. Porque por eso el Señor, a través de nuestro amado Jesucristo, dejó algo muy específico. Busquen primero. Y lo demás. Ah, bueno, entonces Dios aquí en su palabra no dice oren para que les llegue, oren para que esto, oren para que lo otro. No. Oren mi palabra
para que yo les muestre cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen, y van a comprender y van a entender por qué están como están. No es más. Entonces Dios a mí me da la herramienta, es para que yo trabaje. Dios no trabaja por mí. Dios me dice, vaya al lugar secreto, te enseñaré, te mostraré, tú te pondrás las guantes y tú mismo vas a arreglar lo que desordenaste. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es ese Dios que pintan muchos, que la varita mágica, tú recibes, ¡pum!, tú recibes, ¡pum!, tú recibes, ¡pum! No, no, no. Nuestro Señor no es un cuento de hadas. Nuestro Dios nos da la herramienta, ¿para qué? Para que nosotros mismos restauremos lo que hemos dañado. Bienvenidos al proceso de restauración. Porque este año la palabra va a ser dura. O sea, el Señor ya no va a venir con pañitos de agua tibia. Ay, chitico, bebé, mocho, pechocho, bueno, yo te amo. No, ya el Señor dice, ya es tiempo de que ustedes dejen de tomar tanta leche espiritual, coman vianda, o sea, poteca. ¿Por qué? Porque yo necesito es que ustedes crezcan. Amén. O a mentirosos. No, amén. Gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, viendo aquí, esta situación es tremenda. El enemigo, ¿cuándo es enemigo? ¿Cuándo es enemigo el enemigo? ¿Cuando jugamos cartas? ¿Cuando chocamos la mano? ¿O cuando salimos juntos? El enemigo es enemigo cuando yo no estoy de acuerdo. ¿Sí o no? Un ejemplo, usted quiere matar, yo no. Usted quiere emborracharse, yo no. Usted quiere hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, yo no. Ese es el enemigo. ¿Sabe cuál es el enemigo más grande? Ya lo sabemos. Dice la palabra que el espíritu, dice allá en Romanos, el espíritu y la carne están ¿en qué? O sea, no son amigos y están dentro de nosotros mismos. Por eso Pablo dijo, lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Esa es la lucha. Entonces ya estamos entendiendo que restauración no es afuera. ¿A dónde será la restauración? Mira, estábamos hablando que el pueblo de Israel se dividió en dos, ¿cierto? ¿El reino del qué? ¿Y el reino del? ¿El reino del norte cuántas tribus eran? 10. ¿Y el reino del sur? ¿Por qué el reino del sur se le permite Dios construir otra vez el altar? Porque era el más cercano a Jerusalén. Qué casualidad que hoy en día está pasando lo mismo. La palabra es ayer, hoy y siempre. Está pasando lo mismo. Allá, en el Medio Oriente está pasando eso. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Yo lo único que quiero saber es que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, póngale cuidado a este texto bíblico. Mateo 6:24. ¿Qué dice Mateo 6:24? Ya volvemos a Esdras 4:4. Mateo 6:24. ¿Qué dice? Leámoslo. Ninguno que, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No puede servir a Dios. Bueno, póngale cuidado a esto. ¿Qué pasó en el Génesis? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Luego pasa y sucede con David, pasa y sucede más adelante allí vámonos al nuevo pacto en Hebreos, con los apóstoles. Son 3 acontecimientos que quiero traer a colisión. El primer acontecimiento está en el Génesis. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Hubo ¿qué? Una ruptura, ¿cierto? Se rompió, se desquebrajó. ¿Qué pasó con David y su hijo Salomón? David, listos, pero falló ¿en qué? Que se metió con una mujer
que ya era casada. Y de ahí, fruto de ese amor, más adelante nace Salomón, porque primero quedó embarazada, pero ese hijo no nació, sino nació después fue Salomón. Después de que sale Salomón, ahí es donde se empieza a desquebrajar mucho más, especialmente con el pueblo de Israel. Viene el pueblo, viene ya después en Hebreo, en Hechos de los Apóstoles, y en Hechos de los Apóstoles los hombres se intimidaron. ¿Por qué? Por lo que decían, y se encerraron, ¿sí o no? Y Dios había dicho, no, cuando venga sobre vosotros poder del cielo, me seráis testigos en Samaria, en Judea y en todo lugar de la tierra, ¿cierto? Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos se encerraron, por eso hubo 3 manifestaciones. La primera, para recibir perdón, o sea, para que ellos pidieran perdón al Padre. La segunda manifestación, ¿para qué? Para unirnos en un mismo lenguaje, que ahí fue donde se dieron las lenguas. Y la última manifestación, ¿en qué? Afirmarlos, oiga, ya dejen de ser gallinas, vayan y prediquen. Para eso fueron las 3 manifestaciones, por eso se manifestó 3 veces el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Pero ¿a qué voy? Una casa dividida, ¿qué dice la palabra? No prevalecerá. Eso creo que está en Marcos, venga a ver si yo lo tengo por acá. Marcos, creo que está. Marcos capítulo 3, versículo. Vamos a leerlo, Marcos 3, 23. Vamos a mirar Marcos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Y habiendo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a quién? Siga leyendo. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ¿qué dice? Tremendo. Mire lo que sigue diciendo. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa, ¿qué dice? No puede prevalecer. Y versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado, ¿qué? Entonces veamos. ¿Por qué Adán y Eva fueron separados? Porque no iban a alcanzar el éxito, separados. ¿Por qué cuando David viene del reinado hubo separación, que es lo que estamos hablando? ¿Por qué? Porque si hubieran sido uno solo a este tiempo, Israel sería otra cosa, muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Pero la palabra se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Entonces veamos que una casa separada o un reino dividido jamás prosperará. Dios ya nos estaba diciendo, tienen que ser uno para que puedan restaurar. Tienen que ser uno, porque si no, no van a restaurar nada. Antes, al contrario, van a seguir dañando. Lo que hacen con esta, lo destrozan con esta. Entonces vayámonos a nosotros. Ya salgámonos de Israel por un momento y vengamos acá. Usted tiene que ser uno. O sea que si usted está meditando la palabra, usted tiene que también estar actuando en la palabra, porque usted no puede estar meditando una cosa y hablando otra. Por eso el proceso de meditación es que entrenar a su espíritu para que su mente obedezca la voz de ¿quién? De Dios. Para eso es la meditación. La meditación no es para que te llegue carro, la meditación no es para que te llegue casa, la meditación no es para que te llegue trabajo o te llegue beca. No, la meditación no es nada para eso, porque yo ya se lo dije desde un principio. El idioma de Dios no está diseñado para nada material. El idioma de Dios es para que tú vuelvas a ser uno con el Padre, y el Padre te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, viendo eso, recordemos algo. El enemigo, ¿cuándo es enemigo? Cuando no piensa, no siente, no desea conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Por allá hay un texto bíblico que dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Sí lo han leído? Miremoslo.
Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras. Oiga, venga. ¿Almas qué? ¿Usted ha visto un alma adulterando? Yo he visto personas, hombres o mujeres, pero almas. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando habla del alma? ¿A qué se refiere? A lo que pienso, a lo que siento, a lo que deseo y a lo que hago. A eso se refiere. O sea, no está diciendo, oh cuerpos adúlteros, o sí está diciendo ahí, oh cuerpos adúlteros. Entonces, cuando dice almas, alma está compuesta por sentimientos, emociones, deseos y voluntad. 4 cosas que encierran el alma. Y dentro de esas 4 están arraigadas a un pensamiento. Eso es alma. Por eso dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿O no? Y si habla en el espíritu de vuestra mente, es porque en esa mente habla de que hay algo que adultera. Y yo siempre lo he compartido en chiste y me gusta y me encanta porque es la manera como a mí el Señor me ha enseñado esa parte. Adulterar no es ir a acostarse con otra persona que no sea la de uno. Eso es lo que nos han enseñado las religiones. El verdadero adulterio es cambiarle el sentido y la forma a las cosas. Ese es el verdadero adulterio. Un ejemplo, vámonos a este siguiente ejemplo. ¿Cómo adultero yo cuando pienso en otra mujer? ¿No lo dijo Jesús? El que solo piensa y no se ha acostado, ya. ¿O no? Ahí es clave. Entonces, cuando dice aquí, oh almas adúlteras, no sabéis, ¿qué dice? Que la amistad del mundo, ¿qué dice? Es que, cualquiera pues que quiera hacer ¿qué? ¿Se constituye en qué? Eso es restauración. Dios le está diciendo a más de uno, y me incluyo, ¿tú quieres ser mi amigo? Te voy a restaurar. Vamos a restaurar nuestra amistad. Vamos a restaurar nuestra amistad. Pero acuérdate, tienes que dejar ese mundo. ¿Quiere que te restaure? Sí, Señor, aleluya. Deje de pensar como vienes pensando. Y ahí es donde más de uno le duele. Porque el orgullo, ¿cómo es? Fuerte, ¿o no? No, pero ¿cómo si es que ese man me quitó la mujer? ¿Cómo? Entonces siga siendo amigo del mundo. Siga siendo amigo del mundo. Pero ya sabe, se constituye enemigo. Eso es restauración. ¡Yuhu! Ahí sí como que se van apagando los amenes o están dormidos. Ya voy a acabar. Bueno, entonces démonos de cuenta que Dios ya venía preparando el terreno. ¿Se acuerda que Pablo le dijo a los corintios? Ustedes ya deberían de ser maduros, ya deberían de comer vianda, fuerza, para que cojan más fuerza. Pero no, son inmaduros, toca seguirles dando teterito. Y Dios este año no nos va a dar teterito. Nos va a dar es que la proteína que necesita en estos momentos nuestro proceso de crecimiento. Amén. Que restauración. Gloria a Dios. Entonces, nuestro enemigo, vea, piensa diferente, o sea, adultera las cosas. Volvamos otra vez a Esdras. ¿Qué pasó con Esdras? Allí en el libro de Esdras que dice que el pueblo de los enemigos de Judá querían que también construir con ellos, ¿cierto? Pero ¿qué dijo el rey? No, así no son las cosas. Nosotros nos encargamos de la construcción. Ustedes quieren seguir adorando, háganlo allá en su sitio, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Plenamente era lo que estaba mostrando este proceso de restaurar el altar, el culto a Dios. Entonces mira, voy a leerles esto. ¿Qué busca Dios de nosotros? Entonces, vámonos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros? Y vamos a leer a partir del 14. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado, ¿qué? ¿Y el mundo qué? O sea, ya no somos amigos, ¿sí o no? Ya no somos amigos, ¿de qué? De ese sistema de pensamientos. Ojo, sistema de pensamiento. Porque, ay no, yo ya no me junto con los mundanos. Eso está mal dicho. Eso está mal dicho. ¿Sabe por qué está mal dicho? Porque el mundo no está afuera. ¿Dónde está el mundo? Adentro, ¿no que usted es un mundo diferente a otro? Ay, yo no me junto con los mundanos, y sale y alza la cola y ¡uy, qué asco! Y lo lleva ahí. Eso es como un día un señor que estaba limpiando, voy a hacer unas comillas aquí grandes, estaba limpiando un bebé, y porque la mamá había salido, y el niño pues hizo popis fuerte, y él listos, y no se limpió bien las manos, y entonces él era bigotudo, y hizo así porque una mosca le iba a parar, y hizo así, y ya, y se bañó ahí sí las manos, y empezó él todo el día, pero huele a feo, ay, qué asco, oiga, este chino ¿dónde más se haría? Hola. Y todo el día, hasta que llegó la esposa por la noche, y entonces la esposa se le acercó y él le iba a dar un beso, y, pero usted también huele a lo mismo. Entonces la esposa se quedó mirándole y le dijo, amor, pero es que usted no se ha dado cuenta, no se ha mirado al espejo. Y yo le dije, ¿por qué? Es que, ¿qué pasa? ¿Ahí también huele a feo? No, va, mírese. Se miró y claro, estaba untado. ¿De qué? De popis. Y todo el día buscando, llamémosla así, la excusa de mirar dónde. ¿Para qué es la palabra? Para tu espejo, para que te mires que tú eres el que estás untado. Por eso yo siempre lo he dicho, el estar aquí no es porque nosotros somos mejores que los de afuera. El estar aquí es porque Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, que Él sabe que si en un instante nos permitiera ir al mundo, quizás no regresaríamos. Es por eso, no es por más, no es porque tú seas santo, porque el único santo es el Rey, el único bueno es Él. Lo que pasa es de que quiere formarnos. ¿Para qué? Para atraer a otros que en su tiempo llegarán, pero no es conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí cierro comillas. Entonces lo mismo pasa, mucha gente, ay, el mundo, ay, mundano, ay, no miro televisión porque ese es el cajón del diablo. Pero lo tienes aquí. Ay, yo no escucho música porque, ay, eso es satánico y el subliminal me entra. Pero si el subliminal lo tienes adentro, cambia tu manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Y esa manera de vivir cambia su entorno. Y ese entorno tú vas a ser luz, porque Dios dijo, tú tienes que ser luz en medio de ¿qué? Bueno, entonces una luz, dice la palabra, no se esconde debajo de una cama para que alumbre, ¿o sí? No, una luz se pone en lo alto. ¿Para qué? Para que refleje. Eso somos tú y yo. Y a eso es a lo que Dios nos quiere llevar en el proceso de restauración. ¿Para qué? Para que de aquí a mañana, el día que Dios nos permita pasar por un momento difícil y nos encontremos cara a cara con el que decíamos que era nuestro enemigo, porque ya comprendiendo la palabra de esta noche, ya no vamos a culpar a los de afuera, sino vamos a entender que por qué este me cae todavía mal. Entonces no es él, es mi mente que todavía está enemiga, entonces no puedo restaurar. ¿Por qué? Porque tengo que apartarme de ese pensamiento. Eso es restauración. Y créanme que vienen cosas grandes después. Cosas impresionantes que usted ni siquiera esperaba. Que usted va a decir, ve Dios, yo no te había pedido esto. Y el Señor simplemente le va a recordar, es que tú no necesitas pedirlo. Tú simplemente necesitas es obedecerme y ya. ¿Por qué? Porque Dios nos deslumbra de esa manera. O usted decidió nacer. ¿Sí? Usted dijo, yo voy a nacer. ¿Sí?
¿no? Entonces fue Dios que permitió que tu mami, tu papi se unieran y que usted naciera, porque muchos espermatozoides corrieron detrás de ese óvulo, pero fue usted el campeón. Lo mismo pasa, es usted a quien Dios te ha llamado, no a los de tu casa. Deje que los de tu casa llegarán en su tiempo. Amén, gloria a Dios. Entonces, ya vamos culminando. Versículo 14, mire lo que dice el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que mire lo que ya estamos comprendiendo. No ruego que les quite eso, sino que los guarde de eso. Guárdelos, porque ellos van a seguir pensando. Se cumple lo que dijo lo que dijo Pablo a los romanos. ¿Qué dijo? ¿El pecado en dónde está condenado? ¿En dónde está condenado el pecado? En este cuerpo. Entonces este cuerpo siempre va a decir: quiero pecar, quiero pegarle, quiero, especialmente cuando se machuca, ¿sí o no? Quiero decir la palabra que hace tanto lo digo. Entonces mire lo que dice el versículo 16. No son del mundo, como tampoco. Ya empieza a aclarar el Señor Jesús. O sea que el Señor Jesús también, ¿qué tuvo? Un mundo. Por eso Él dice ahí: no soy de ahí, de ese mundo, como tampoco yo lo soy del mundo. Mire lo que dice el 17. Santifícalos. ¿Y tu palabra qué es? Mire lo que sigue diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? O sea, vayan y piensen qué es lo que les está haciendo daño a ustedes mismos, que por eso es que los lleva a ¿qué? A hablar cosas que no son. Eso era lo que estaba mostrando el Señor. Mire lo que sigue diciendo ahí en el 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad, que es la palabra de Dios. Por eso es la meditación. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mire lo que sigue diciendo: para que todos sean ¿qué? ¿Cuántos? Ahí está la clave. O sea, hasta que no seamos unos, no hay restauración. Pero ya el Señor nos mete en proceso de restauración. O sea, vamos a ser uno con el Padre. Mire lo que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero mire lo que dice el 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean ¿qué? ¡Wow! Así como nosotros. Tremendo, vea. Y mire lo que termina diciendo en el 23. Yo en ellos y tú en mí. ¿Cómo así? Él en nosotros y el Padre en Él. ¿Me estoy haciendo entender? Porque ahí lo dice: yo en ellos, o sea, Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Y el Dios Todopoderoso, ¿en quién? En Jesús. ¡Wow! Bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo será? Él es Jesús. Se los presento, miren. No es barbudo, no es de ojiazul, mírelo. Este es Jesús. Entonces, Jesús me convierto en uno. ¿Por qué? Porque Jesús, o sea, la palabra es uno con quién. ¿Ya están captando qué es restauración? Ser uno con el Padre. Porque cuando yo soy uno con el Padre, no le voy a tener miedo ni a la muerte, ni a la vida, a nada. Se cumple lo que dice Romanos. ¿Por qué? Porque yo soy uno con el Padre. Y si soy uno con el Padre, se cumple en mí nuevamente el diseño original. ¿Y qué es el diseño original? Que soy imagen,
¿A qué? O sea, vuelvo al principio, dentro al paraíso, aún estando aquí, caminando todavía. Pero entonces es cuando le van a decir, pero hermano, ¿es que usted no ve que está temblando? Pues si llegó la hora, aquí estoy. Pero nada me separa del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando algo se rompe, se divide, y si algo está roto, es porque ya no hay conexión, y lo que hay y lo que se ve es una separación. Un ejemplo, tengo un jarro, ¡pum!, se cae, se rompió, ¿cierto? ¿Qué pasó? Esas partículas, cada una por su lado. Eso es lo que quiere el diablo. Pólica, voy a terminar con esto. Dios, voy a hablar algo matemático, pero no vayamos a diabolizar esto, ¿no? Porque entonces mucha gente, ay no, entonces ya no vuelvo a hacer eso porque eso es del diablo. No. Sino veámoslo espiritualmente a lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Dios enseña es a multiplicar, el diablo enseña es a dividir. ¿O no? ¿Cierto? Dice la palabra, id y hacer discípulos, enseñándoles ¿a qué? A que guarden todas las cosas que yo os he dicho. ¿Sí o no? Lo dice en Mateo 28. Entonces, ¿qué hace el diablo? Lo miramos. Dividir. Dividió el reino de Israel en dos: el reino del norte, el reino del sur. Dividió a Adán y Eva, ¿sí o no? Dividió aún a los escogidos en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Se llenaron de temor, entonces ya no estaban otra vez con el Padre. Entonces Dios, como es tan misericordioso y se tenía que dar cumplimiento, viene el poder del Espíritu y vuelve y los une. Y es cuando dice la palabra que Pablo lo dijo: porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? Ni de miedo, sino de amor y de poder y dominio propio. Ahí está la palabra resumida. Por eso para esta noche es como para que le demos un preámbulo a lo que es restauración. Amén. Póngase sobre sus pies. Recuerde que Dios siempre nos enseña a multiplicar, no a dividir. ¿Por qué? ¿Por qué ponía ese ejemplo? Porque mire, cuando se multiplica es no quitarle el valor a algo, sino lo contrario, multiplicar ese valor allí y allí, pero que siempre va a haber uno solo, ¿cierto? Siempre va a haber uno solo. ¿Qué es división? Que a este le doy una parte, que a este le doy otra parte, que a este le doy otra parte, pero que tienen que ser partes ¿qué? Iguales. Y en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es un solo Dios, un solo Rey, y lo más lindo, una sola iglesia, un solo cuerpo. Por eso el Señor nos hablaba de ¿qué? Volviendo a ser uno con el Padre. Esa es la restauración que Dios quiere en nuestras vidas, que los hogares vuelvan a ser ¿qué? Uno solo. Ya no es tu plata y mi plata, es una sola cartera. Eso es ¿qué? Mayordomía. Porque es que muchas veces cuando se habla de restauración se nos viene a memoria otras cosas. ¿Qué fue lo primero que se le vinieron a Judá y a Benjamín? Los enemigos. Venga, yo quiero también construir con usted. Pero ahí es donde usted tiene que pararse firme y decisivo y decir: no, yo voy a construir esa a la manera de Dios, no a la manera de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque yo no puedo amar a este y odiar a este. Cuando Dios me dice: ama al que te abofetea,
Amén. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor, yo estoy muy agradecido contigo, especialmente, Padre, porque si tú me has permitido estar aquí, Señor, no es porque yo haya querido. Y si mis hermanos hoy están aquí escuchando este mensaje, no es porque ellos así lo hubiesen querido. Gracias te doy es porque tú lo habías diseñado desde antes de la fundación del mundo. Hoy creo en tu palabra, Señor, más que nunca. Yo creo, Señor, que aquello que estaba desquebrajado, aquel puente que estaba roto, aquel puente que nos unía entre el Padre y el Hijo, ahora ese puente se llama Jesucristo. El camino al Padre, la verdad, la vida. Tu palabra me ha enseñado tanto, Señor, y sé que a mis hermanos hoy aquí presentes y a los que nos ven por medio de internet también les has enseñado. Yo te pido y te ruego, Padre, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque tú nos has dado la palabra. Ahora danos el poder y la fuerza para ponerla en práctica, porque esa es la parte más difícil y es la parte que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Porque tú, Padre Celestial, le diste una palabra a Adán, pero él no la obedeció. Tú, Padre, le diste una palabra a Salomón, pero él no la mantuvo. Tú le diste, Señor, una palabra a los profetas, a los maestros del antiguo pacto, pero el pueblo no obedeció. Tú le diste una palabra a Jesús y él la mantuvo y la obedeció. Y hoy, a través de Jesús, nos acercamos a ti, Padre, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, una mente limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor,
abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría. Tú no quieres holocaustos. Los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, dígalo, y entonces te ofrecerán becerros sobre tu altar. Eso es restauración. Dios nos continúe bendiciendo, iglesia, y la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su corazón.